¿Qué tal? Nosotros de nuevo estamos ya en la tercera lección del capítulo último, que es el capítulo 16. Vamos a abordar hoy día los modelos de índice, ¿no? En esta clase. Solamente vamos a abordar dos aspectos: el método de combinación lineal ponderada y las aplicaciones de los modelos de índice. Ahora, un modelo de índice calcula, valga la redundancia, un índice, ¿no? Reduce, digamos, los factores o las variables que estemos analizando a un solo dato, ¿no? Que puede ser del 0 al 1, ¿no? O puede estar en términos porcentuales, ¿no? Del 0 al 100%. Ahora, un modelo de índice es similar a un modelo binario en el sentido de que ambos utilizan una matriz multicriterio, ¿no? Se utiliza varios criterios y también dependen de la sobreposición de datos, ¿no? Se hace una operación de overlay. Pero un índice se reduce no solamente a un simple sí o no, ¿no? Como es el caso de los modelos binarios, sino que produce un valor que nos podría permitir clasificar los mapas en rangos, ¿no? Como lo vemos en este ejemplo de acá. Entonces vamos a ver si nos apoyamos con la pluma. Miren, acá vemos en este mapa que está dividido en cuartiles y este es el índice de desarrollo humano a nivel distrital del Perú, ¿sí? Si mal no recuerdo, esto es del año 2019. Y en este caso, el índice de desarrollo humano nos muestra en 4 niveles los distritos menos desarrollados a los más desarrollados, ¿no? en cuatro grupos, ¿no? Este colorcito marrón que vemos acá, ¿sí? Quizás que está un poquito, bueno, el color marrón que vemos aquí, estos son los distritos menos desarrollados del país, ¿sí? Sus índices de desarrollo humano van del 0,0912 al 0,24, o sea, son poblaciones basadas en el índice de desarrollo humano que tienen una esperanza de vida muy baja, que tienen poca cobertura de servicios o de necesidades básicas, o sea, agua, luz, desagüe, no están muy bien cubiertos. La educación hacia los 25 años es baja, o sea, el porcentaje que tienen educación. Y también la pobreza monetaria, o sea, su ingreso per cápita es bajo, ¿sí? Bueno, su esperanza de vida es bajo. Entonces, en ese sentido, son, digamos, las poblaciones más olvidadas del país, que básicamente se distribuyen en la selva y en algunos distritos de la sierra. Ahora bien, tenemos hacia el otro extremo, que son los que están en el primer quintil, ¿no? Entonces, en el primer quintil están los distritos más desarrollados, ¿no? En este caso, todos los que están pegados a la costa, ¿no? Está Lima, ¿no? Parte de su Tacna, ¿no? Sí, parte de Lima y Tacna. Básicamente ocupan los primeros lugares en desarrollo humano. Son lugares que tienen poca pobreza, necesidades básicas cubiertas, tienen educación, ¿no? Y bueno, todos los valores que estábamos mencionando, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un modelo de índice. Ahora, los métodos de combinación lineal ponderada, que es bastante muy interesante que podamos desarrollarlo acá. Ahora, la consideración principal del método de índice, ya sea vectorial o basado en raster, es el método de cómo calculamos ese índice. La combinación lineal ponderada es un método común para calcular el valor del índice. Y esto básicamente está tomado de este método, que es el método SATI, que es bastante muy usado, ¿no? Que básicamente nos permite una jerarquía analítica propuesta por SATI en 1980. Y es un método estadístico de comparación pareada, ¿no? Primero, la importancia relativa de cada criterio, cada factor se evalúa frente a otros criterios, ¿no?
Muchos estudios han utilizado la comparación parada derivada de expertos para evaluar los criterios, ¿no? Y básicamente, ¿qué busca este método? Busca eliminar la subjetividad y darle una consistencia estadística a la comparación pareada. Entonces, vamos a ver algunos cuadros para que veamos cómo este método corrige el sentido común, básicamente, y le da una consistencia a las comparaciones, ¿no? Y es muy útil cuando sobre todo vamos a comparar más de dos variables, ¿no? Más de tres variables inclusive, ¿no? Para que no tengamos esas susceptibilidades. Ahora, este método implica realizar estimaciones de razón para cada par de criterios, ¿no? Pues es comparación por pares. Por ejemplo, el criterio A se considera 3 veces más importante que el criterio B. Es un ejemplo, ¿eh? Ya ahora que veamos la tabla, vamos a ver que SATI tiene varios más niveles, ¿no? Ahora, usando una matriz de criterios de estimaciones de razón y sus recíprocos como entrada, el método de comparación parada deriva a un peso para cada criterio. Las ponderaciones de criterios se expresan en porcentajes, ¿no? Siendo un total del 100% o 1, ¿no? Cuando el factor A es idéntico al factor B, o sea, en pesos, ¿no? En niveles de importancia. En segundo lugar, los datos para cada criterio están estandarizados, es decir, si A es igual de importante que B, B es igual de importante que A, o sea, van en recíprocos, ¿no? Entonces, la metodología que utilizamos, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un índice o un mapa de susceptibilidad de movimientos de ladera, por ejemplo, ¿no? Y nuestros criterios son pendiente, aspecto y elevación. Y tenemos básicamente nuestros datos, ¿no? Entonces, para construir un modelo de índice, primero seleccionamos, bueno, las variables y luego determinamos los pesos, ¿no? Pero los pesos los utilizamos con unas reglas. Y estas reglas son los valores estandarizados de SATI, ¿no? Por ejemplo, asignamos 1 cuando A y B tienen la misma importancia. Estamos comparando dos valores o dos variables. Si la variable A es ligeramente más importante que B, le damos un valor de 3. Si A es más importante que B, un valor de 5. O sea, si vamos un nivel de importancia de A respecto a B va creciendo, pues el valor va creciendo, el índice, ¿okay? El valor asignado. Y hasta el último, que es A es extremadamente más importante que B, le asignamos el peso más alto, que es 9. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando introducimos estos criterios, ¿no? Cuando comparamos las mismas variables, por ejemplo, C1 es la variable pendiente, ¿no? La variable pendiente respecto a la misma variable pendiente, comparándolo como un par, es equivalente, o sea, es 1 en realidad, ¿no? Ponemos 1, ¿no? Acá voy a ir anotando, ¿no? Si la variable C2 respecto a la C1 es mucho más importante, o sea, extremadamente más importante, le vamos a colocar 9, ¿no? La C2 es más importante que la C3, ¿no? Entonces, bueno, espero que entiendan mis números, estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero, ¿qué nos dice SATI? Que si C2 es mucho más importante que C3, entonces acá debe ocurrir lo inverso, que es, creo que me salió bien, ¿sí? Entonces quiere decir que si C2 es más importante, mucho más importante que C1, entonces C1 es mucho menos importante que C2. Esa es la lógica del sentido de SATI, ¿no? Luego, estas variables le hacemos pues una comparación estadística y vemos la consistencia, ¿no? Ya cuando estemos en la parte práctica vamos a evaluarlo, vamos a ver, espero no que nos tome mucho tiempo, pero vamos a ver una matriz SATI estandarizada, ¿no? Y lo vamos a ver con un modelo de peligros, ¿ok? Entonces, eso es lo que busca SATI. Finalmente, la comparación estadística nos va a indicar que al menos debe haber una consistencia estadística del 10%, ¿no?
para que podamos darlo por aceptado. Es la enorme ventaja de SATI en relación a la comparación multicriterio, ¿no? Porque es solamente estamos poniendo datos, pero en este caso los datos están siendo corregidos estadísticamente. ¿No? Es la ventaja del método SATI. Ahora, otras alternativas al método de combinación lineal ponderada, pues sí los hay, ¿sí? Existen los que abordan principalmente los problemas de independencia, ¿no? Hay ponderaciones de criterio, agregación de datos y estandarización de datos, ¿no? Ahora, la combinación lineal ponderada no puede hacer frente a otros factores, como es la dependencia de un factor respecto a otro, ¿no? Básicamente, la combinación lineal ponderada solamente sirve para comparar variables, ¿no? Para ver qué variable es más importante que la otra. Pero en este caso, cuando vemos un grado de dependencia o idoneidad, entonces ahí el método nos queda un poco corto. Por ejemplo, podemos tener que las pendientes, ¿no? Mientras más suave es la pendiente, más desarrollado es el suelo, por ejemplo, ¿no? O sea, zonas que tienen una pendiente más baja, el suelo en teoría debería ser más desarrollado. Y por lo generalmente ocurre eso, ¿sí? Y también podemos incluir, ¿no? Que pendientes muy abruptas no se debería desarrollar suelo, por lo tanto no se debería desarrollar vegetación, pero sí en la naturaleza hay muchas excepciones de ese tipo. Pero básicamente ese es uno de los métodos, ¿no? Y son métodos más empíricos, pero en realidad, por ejemplo, los suelos y la pendiente, como mencionamos, dependen unos de otros, ¿no? Y hay formas de comparar la idoneidad de uno con el otro. De hecho, Maxent, el software, hace lo que es idoneidad, ¿no? O sea, calcula la idoneidad a través de una matriz de... Oh, se me fue el nombre. Es una matriz de máxima entropía, un algoritmo de máxima entropía. ¿Ok? Entonces, hay otros métodos también, por ejemplo, el Randolph Forest, ¿no? El método ¿no? de eh, árboles aleatorios, si mal no recuerdo. ¿Okay? Entonces también combinan la idoneidad de cierta manera, ¿no? Ahora, los modelos de índices se utilizan comúnmente para análisis de idoneidad, ¿no? Y análisis de vulnerabilidad. Sobre todo aquí el método lineal ponderado o el método SATI en vulnerabilidad es casi un estándar, ¿no? Lo otro, el análisis de unidad de hábitat puede ser muy a criterio, ¿no? Podemos indicar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cedrela odorata, ¿no? Está entre los 2000 metros a 3000 metros de elevación. Ese es su hábitat más probable. Pero también podemos utilizar una ecuación, ¿no? Un algoritmo, como es en el caso de Maxent, ¿no? Donde introducimos todos los píxeles y en función a los puntos de presencia, pues nos calcula un índice, nos da un índice, pero basado en la probabilidad, ¿no? ¿Okay? No es lo mismo y difiere mucho de lo que es la matriz, la comparación por pares, ¿no? Comparación por pares es para analizar cuánto un fenómeno influye más o qué variables de un fenómeno influyen más una sobre la otra. En cambio, la idoneidad es básicamente ver qué factores de las variables hacen de que la ocurrencia de un fenómeno sea más idóneo, ¿no? Como el caso de la distribución de especies, ¿no? Un ejemplo también de idoneidad es el sistema de evaluación de tierras, ¿no? Que propuesto en los Estados Unidos, y también el análisis de vulnerabilidad, ¿no? Que básicamente se utiliza para amenazas en todo sentido, ¿no? Ya sea naturales o también riesgos en general, ¿no? O peligros en general. También se utiliza en vulnerabilidad y en riesgo. ¿Ok? También existe otro ejemplo, ¿no? el, el, la Agencia de Protección de los Estados Unidos desarrolló este modelo, el DRASTIC, para evaluar el potencial de contaminación de agua subterránea, ¿no? Y maneja un rango, ¿no? ¿Okay? Y básicamente utiliza estas variables, ¿no? A través de una combinación lineal ponderada, ¿no? Que es profundidad de agua,
recarga neta, medio acuífero, el valor del suelo, la topografía, el impacto de la zona y la conductividad hidráulica, ¿no? Y básicamente son para evaluar, ¿no? Evaluar digamos, el potencial de la contaminación de esa agua, ¿no? Y bueno, son unos ejemplos. Estos estudios incluyen 8 factores también, ¿no? Hay otros factores ya más apartados del otro ejemplo. Podemos utilizar, por ejemplo, también zonas de inundación, proximidad a carreteras y en sí, ¿no? Varios factores para la construcción de estos índices, ¿no? En este caso, podemos utilizar estos índices, por ejemplo, para un modelo de riesgos por inundación o riesgos por heladas o riesgos por sequías, ¿no? Y básicamente primero tenemos que calcular otros índices. Ya cuando, ya no dentro de este curso, sino en otro curso, cuando veamos digamos, el análisis y la evaluación de los riesgos, vamos a ver que primero calculamos los peligros, después calculamos la vulnerabilidad y finalmente el riesgo. Pero básicamente es calcular los índices, ¿no? Calcular un modelo, por ejemplo, de peligros por derrumbes o peligros por movimientos en masa o peligros por inundación. Entonces calculamos primero la amenaza, el peligro, luego la vulnerabilidad que tiene alguna población respecto a ese peligro y finalmente, producto de estos dos criterios, analizamos los escenarios de riesgo. Bueno, entonces espero que la clase haya sido de su agrado y nos vamos despidiendo. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.